Cristo para siempre. Libro de Génesis, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 7. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La vamos a leer todos, unánimes. Vamos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Gloria a su nombre para siempre. Aleluya. Bendito sea Dios. Con una alabanza grande puede sentarse. Hemos adorado, hemos bendecido al Señor. Hemos disfrutado de la alabanza. Cuando alabamos y bendecimos a Dios, Él nos bendice. Parece extraño, pero cuando una persona adora a Dios, simultáneamente la bendición entra en su vida. Qué bueno, hermano. Sabe que estaba observando una pantalla abajo en la computadora, que mientras se adoraba a Dios aquí, unos con lágrimas en sus ojos adorando, y otros, ya usted sabe el resto. Por eso hay que estar en el Espíritu. Y vamos a hablar en esta ocasión permaneciendo en la vida de Dios. Glorificado sea el Señor. Recibimos la vida de nuestro Creador. Vivió el cuerpo, vivió nuestra alma y vivió nuestro espíritu. El día que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, con todos los componentes necesarios que tiene el organismo humano, que es una de las obras misteriosas del mundo. Muchos hombres de ciencia, de la medicina, se han muerto investigando acerca del organismo humano y nunca han podido totalizarlo. Hay muchos detalles y muchas cosas tremendas que Dios le hizo a su cuerpo y al mío. La palabra dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Se dedicó a hacer la maqueta, el proyecto de lo que sería el hombre, de lo que sería la semilla de los seres humanos, de la creación humana. Hoy ya la palabra raza humana está obsoleta. Pero Dios creó la semilla del género humano y lo hizo con una sabiduría espectacular. Alabado sea su nombre. Después de formar este muñeco de barro, esta imagen de barro, el Señor
lo examina, lo mira, porque era el reflejo no solamente de su imagen y de su semejanza, porque así fue creado, pero también era el reflejo de su sabiduría. La sabiduría de Dios estaba reflejada ahí hasta el día de hoy. A pesar de que el hombre, al caer de la gracia, al caer en el pecado, se desfiguró. Déjeme decirle a todos los amigos que nos escuchan a través de este canal de televisión, nos están viendo y nos están oyendo, y a través de la radio, a través de la televisión, del internet, que el pecado desfiguró al hombre. Aún la estatura de los seres humanos de esta generación en la que nos ha tocado vivir no era la estatura que tuvieron nuestros primeros padres, los primitivos, la gente que habitó por primera vez en la tierra. Eran hombres y mujeres de una estatura tremenda, de una fortaleza tremenda, de una longevidad tremenda. Hoy vemos hombres y mujeres ya con 40 años, todos agachados, encorvados, que ya no sirven. Pero aquellas primeras generaciones vivieron 800 años, 700 años. Gente que vivió 600 años, hermano. Hombres que engendraron 80, 100 hijos. ¿Sí? Mujeres que tenían 20, 25 hijos. Hoy con uno, a la mayoría de las mujeres les pasa lo de los frijoles. Usted echa el frijol a cocer y cuando hierve se revienta. Ya no se puede volver a armar. Muchas mujeres con un hijo ya no pueden más. Si tienen otro se mueren. Terrible. Usted ve cómo va en decadencia. En decadencia, pero no a una velocidad de tortuga. No, a una velocidad alarmante. La sociedad va de cabeza. En decadencia. Disminuyéndose todo. Todo se está disminuyendo en el organismo humano. Ya hoy se oye de niños que tan pronto nacen, ya hay que ponerles lentes. Imagínense ustedes. Ya nacieron con los ojos dañados. Niños con enfermedades como por ejemplo la diabetes. Es una enfermedad terrible, pero ya el niño nació así. Ya no se puede comer un dulce. Antes eran macetas de dulce las que nos comíamos. Ahora, ni un dulce, hermano. Porque ya el pecado no es otra cosa. El pecado acortó la vida de los seres humanos. El pecado desfiguró a las criaturas que fueron hechas a imagen y semejanza de Dios. Ya no se parecen, muchos no se parecen. Y hermano, con el respeto de todos los que me escuchan, muchos ya no se parecen a un ser humano. Tienen figura de bestia, de animales. Y uno dice, ¿cómo puede ser
ese es un hombre, sí. Y lo miran todo, esa es una mujer. No se le ve cara de mujer ni cara de hombre. Desfigurado su semblante, su imagen a causa del pecado. El vicio ha degenerado, ha destruido a los seres humanos. El alcohol, el alcoholismo, la borrachera, la droga en diferentes formas, la drogadicción ha degenerado y ha cambiado la imagen de las personas. Lo ha degenerado al hombre. La generación que viene será, hermano, será un verdadero tamo, una cosa terrible, terrible. Y llegarán los hombres a vivir en la tierra 15, 20 años, porque ya de 6, 7 años, ya el niño, entre comillas, buscará mujer, y ya a los 7, 8 años ya tendrán hijos, otros hijos. ¿Y cómo saldrán esos hijos? Esa es la generación degenerada en la que nos ha tocado vivir. Poder en el nombre de Jesús. Pero Dios hizo al hombre a su imagen, lo formó a su semejanza, para que el hombre le buscara, le sirviera, le adorara, para que el hombre estuviera pendiente de su Creador, para que el hombre tuviera, hermano, principios, valores importantes en su vida, que el hombre nunca fuera a caer en las garras de Satanás, que el Señor lo reprenda. El hombre cayó y caímos en pecados que resultaron ser delitos. Y por cada uno de los pecados fuimos sumando delitos hasta morir espiritualmente de nuevo. La palabra dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Eso no se nos puede olvidar. Pueden pasar los años que pasen, puede tener usted todos los títulos profesionales que pueda, puede tener las mejores casas donde viva, puede tener una tremenda cuenta en el banco, ser un multimillonario, lo que sea, no deja de ser barro. Y lo tremendo es que dice la palabra que el espíritu vuelva a Dios y la carne, el hombre, al polvo de donde fue tomado. El hombre volverá al polvo de donde fue tomado. Y el espíritu, la parte espiritual del hombre, se va a la presencia de Dios que lo dio. El hombre debe tener ese concepto claro de que es tierra, polvo. Les he hablado muchas veces a ustedes que he clasificado el orgullo en dos partes, en dos fases. El orgullo del rico, que tiene razón de serlo, aunque bíblicamente no está aprobado, pero tiene razón de serlo. Uno que viva en una mansión, que tenga todas las prebendas a su favor, todo, la sociedad, el poder, pues tiene derecho de ser orgulloso. Yo he oído hasta cristianos diciendo, me siento orgulloso de pertenecer a la iglesia tal. Mire, si se siente orgulloso es del diablo, porque el orgullo es del diablo, del demonio, que el Señor lo reprenda. En mí no puede haber orgullo. En ninguna persona que tiene a Cristo puede haber orgullo.
El que diga que se siente orgulloso, mejor diga, me siento endemoniado. Porque el orgullo es del demonio. No puede haber orgullo. Pero ese es el orgullo del rico, del multimillonario, del grande de la tierra. Tiene orgullo. Pero hay otro orgullo que es el orgullo de pobre. Ayer me hizo reír una señora que me dijo, un proverbio popular, que cuando el pobre engorda es porque está hinchado. Y de verdad que sí, porque ¿con qué va a engordar? Se hincha. No es que engorde de comer, porque no tiene, se hincha. Y yo estaba meditando que hay mucha gente hinchada espiritualmente, que no tienen nada, pero hermanos, son terribles, terribles. Para que los saluden a usted tiene que encontrárselos de frente y ya no tienen para dónde correr, entonces le dicen, buenos días. Tienen un orgullo de pobre, hermano. Terrible, hermano. Sin embargo, el pobre y el rico, de todas maneras, son del mismo material. El día que los entierran, se van a podrir igual. No importa que sea el presidente de la República, que sea el director de todos los hospitales que hayan, siempre se pudre. ¿Verdad que sí? Se vuelve polvo. Y lo curioso de esto es que quien lo vuelve polvo son los gusanos que se lo comen, lo reciclan y cada gusanito deja su bulto ahí de lo que él pasó por su organismo. Qué tremendo. Cuando el sepulturero va a sacar el cadáver que ya tiene 4 años o más de haberlo puesto allí, lo que encuentran son los huesos y polvo. Y con el tiempo los huesos también se vuelven polvo. Esos no son eternos. Pero la carne se vuelve polvo, el orgullo se vuelve polvo. No se le olvide, compañero, que somos polvo de la tierra. Alaba al Señor. Alaba a mi Señor, que Él no es polvo, Él es eterno. Él no se hace polvo, ni es barro de la tierra. Él es el creador del universo. A Él damos gloria y alabanza. Después que está aquella maqueta, aquel proyecto, aquel muñeco, y podemos añadirle otro nombrecito, aquella momia, porque puede tener ojos, orejas, manos, pero si no tiene vida es una momia. Una momia de las tantas que adoran los ignorantes de la tierra, que adoran las momias. Y como tienen pies y no pueden caminar porque son de cemento, de tabla, allí va el pobre cargando la momia por la calle. Es una momia. El proyecto fue terminado. Se convirtió en un hecho, ya estaba allí, con todo su equipo, del cerebro
hasta la planta, la punta de los dedos del pie. Me imagino a mi Señor observando a esa momia. Con una cara bonita, no crea que era fea, así como nosotros ya de la última generación, no. Ya nosotros salimos. Si hubieran fotos de hace 1000 años atrás de la gente, uno se asustaba. Uy, pero aquel, ¿entiende? Tremendo. ¿Cómo lo observaría, lo miraría, lo analizaría? Y dijo, bueno, está listo. La momia está lista. Fuimos creados momias y después nos convertimos otra vez en momia. Pero hay algo que no se convierte en momia. Y es lo que Dios puso adentro. Esa es la vida. Esa es la vida. Esa es la vida. Me agrada mucho esto, hermano, porque dice la palabra, dice que el Señor sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Sopló. Eso indica que el Señor le había ubicado bien la nariz y le había conectado todas las mangueras del sistema respiratorio. Le había colocado pulmones, le había colocado todas sus vías respiratorias como mangueras puestas y estaba listo ya, listo. Lo que le faltaba era inyectarle la vida. Gloria a Dios. Y cuando el Señor se acerca, porque nadie sopla algo desde lejos, de nada le sirve, usted está soplando hasta allá 20 metros. No, te va a soplar algo es cerquita. Se le acercó a la nariz de aquella momia. ¿Cómo se llamaba esa momia? Yo ya le había puesto nombre también. Y se le acercó. Y cuando sopla, aquel soplo sale de las entrañas del Creador, del Señor. Sale y se mete por aquellas narices momificadas y se mete por las mangueras de todo su sistema y entró la vida. Y es como cuando alguien enciende un motor. Hay motores que los encienden no con una llave, sino con un lazo, con un sistema de cuerda. Cuando se jala la cuerda con fuerza, el motor entra en acción y se enciende. Pues encendió el motor del organismo de aquella momia, de aquel muñeco hecho hombre con nombre propio, Adán. Y empezó la sangre a correr también por todas aquellas mangueritas que le llamamos venas. Los tendones cogieron vida, los dedos, las articulaciones. Alabado sea Dios. Abrieron los ojos de aquella momia y empezó a ver y empezó a hablar. Hermanos, ¿quién callaba a aquella primera criatura? Qué tremendo. Cuando un niño empieza a hablar, hasta cansa, a media lengua, todo.
en un idioma que solo él lo entiende. Canta y habla y dice cosas que ni la propia madre le entiende que será lo que está diciendo. Pero aquel no era tartamudo ni empezó a dar las primeras palabras. Él empezó a hablar claro. Aleluya. Y ese es un concepto mío. Yo me imagino que aquella criatura por primera vez se vio frente a su creador y levantó las manos y empezó a adorar, porque fue creado para adorar. Y estaba nuevecito su espíritu. No era un espíritu mohoso. Oiga, hay gente que tiene un espíritu y un alma mohosos ahí, todos enclenques, raquíticos por dentro. No, aquel tenía la vitalidad de las entrañas de mi Señor. Puede alabar el nombre de Cristo. Alabe a ese Dios que lo creó. Aleluya. Porque de inmediato dice la palabra, y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre. Ese fue un proceso. La vida quedó dentro de su propia vida. ¿Cuál vida? La vida de Dios. La vida del Creador. La vida del Hacedor. La vida del más grande de los arquitectos. Una obra arquitectónica sabia, fina. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Con muchas características especiales, hermano. Gloria a su nombre. Fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente, y no se hablaba de muerte para él, porque no había pecado. El pecado estaba alrededor, donde estuviera, pero no existía en su sangre, ni en su vida. Lo que él tenía era vida. Y estaba programado para tener vida eterna. Vida eterna. Alabado sea el Señor. No habían vestigios de muerte. Así que el tiempo que él pudo vivir con esa vida era para adorar, para servir. Dice que oía y veía al Señor Dios Todopoderoso que llegaba allí al jardín del Edén. Oía el ruido, oía su voz, indiscutiblemente veía su presencia, porque no había pecado en él. Era la imagen nueva de la creación. Era una imagen pura, limpia, una mente sin malos pensamientos. Qué tremendo, ¿no? Cuánto luchamos y batallamos contra la mente. Cuántas batallas tenemos que luchar y pasar y librar en contra de la mente. Y muchos en la mente conciben la derrota, conciben el mal. En la mente tienen dando vueltas como un insecto. En la mente el pensamiento negativo, corrupto, y lo ejecutan porque ya lo tienen ahí y no lo quisieron sacar y se les metió al corazón. Y después que se mete al corazón el pensamiento ya hecho pecado,
se ejecuta cualquier maldad, cualquier suciedad, cualquier cochinada. La sangre de Cristo tiene poder. Pero en aquella criatura no había eso. Era una criatura limpia. Un ser en inocencia, puro. Y que había sido creado con un manto de inocencia. Alabado sea el Señor. Cuando ya el enemigo de Dios, que el Señor lo reprenda, fue echado del cielo y cayó en la tierra una parte de la sombra negra del mal, llamado diablo y Satanás, la serpiente antigua. Cuando ya este ser maligno incursiona en el lugar donde estaba el hombre, entonces el hombre cae en desobediencia. Y al caer en desobediencia, entró el pecado en el corazón. Y al entrar el pecado en el corazón, el hombre se acobardó y se escondió porque sintió que estaba en pecado y ya nunca más pudo ver la presencia de Dios. El pecado lo ocultó y fue echado de allí, del paraíso, y fue sentenciado, y entró por ese hombre la muerte. Por ese hombre entró la muerte, porque ya se convirtió en un muerto que caminaba, muerto por delitos y pecados, muerto. Poder en el nombre de Jesús. Y qué tremendo, porque estaba meditando en esto, que la vida entró por la nariz y se regó por todo su organismo. Cuando una persona cae en un éxtasis o en un estado de coma, los médicos lo que les preocupa revisar de inmediato es la respiración. Si respira, no está muerto. Algunos les tocan los pies, los ven fríos, otros conocen al muerto por los pies, que se le ponen amarillos. Algunos ya los tienen amarillos. Todo eso puede fallar. Otros que se le ponen los pies blancos, bueno, ya los tienen blancos también, sin vitaminas. Le tocan la presión, el pulso, le van buscando si respira. Están tocando la presión a ver si la sangre está bombeando, haciendo el bombeo necesario. Y si no le encuentran nada de eso, dicen, se murió. ¿Cuándo da por sentado que se murió? Cuando ya no respira. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que la vida entró por la respiración. La vida entró por la respiración y la muerte entra por la respiración. La muerte entra por la respiración. La persona puede estar hablando, y de hecho que hay gente cristiana que ha partido de la tierra a la presencia de Dios y están hablando con sus familiares y de pronto dicen, veo que vienen por mí.
veo, como dijo Esteban, veo los cielos abiertos y veo allá, mientras le caían esas tremendas piedras en la cabeza porque lo estaban matando, él dice, veo, y no eran alucinaciones, eran realidades, porque el que tiene la esperanza de ver al Señor no está en un simple estado de alucinación, de imaginación, es de convicción, de realidades. Y él dice, veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¡Qué tremendo! Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Estaba viendo el lugar donde iba a llegar. Gloria al Señor. Gloria a Cristo para siempre. Es decir, la vida entró por donde también entra la muerte y elimina la parte de la carne del ser humano. El polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado, el hombre, la carne. Pero el espíritu va a Dios que lo dio. Para allá se va. Desde aquí de la tierra, la persona programa su vida a dónde quiere pasar la eternidad. Si quiere pasar la eternidad en el infierno, escoge el infierno. Escoge el camino de la trampa, de la mentira, el camino del crimen, el camino del adulterio, el camino de la vagancia, de la mentira, de la estafa, del sicariato, el camino de todas las sinvergüenzadas que hay en el mundo, de la mentira, del engaño. Y ese es el camino de la muerte y el camino del infierno. Pero el que escoge al Señor Jesucristo, el que escoge el camino a la vida eterna, es otra cosa. Tiene que escoger el camino de la justicia, la rectitud, la verdad, el camino de la limpieza, de la honestidad. Aleluya, el camino de la consagración, el camino de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Poderoso es Dios. Esa vida que entra por la vida, por los conductos que viene a darle vida a esta criatura, es la vida de Dios. Por eso es que el hombre es carne y es espíritu. Por eso es que el hombre en su parte espiritual no puede vivir sin Dios. El que vive sin Dios tiene que estar metido en las cantinas, en las discotecas, en las ventas de vicio, en la suciedad. ¿Por qué? Porque está detrás de buscar cómo satisfacer la necesidad que tiene por dentro. Porque esa necesidad no se suple con dinero, ni con comida, ni con hombres, ni mujeres, ni nada de esas cosas. Esa necesidad del hombre interna la viene a suplir la presencia única de Dios. La única presencia de Dios. Por eso es que el hombre se puede aquietar. ¿Cómo podemos explicar que una bailarina, un bailarín corrupto, prostituido, hecho leña, hecho el diablo, que de pronto sea sacado de allá
y que no podía vivir sin esa costumbre de vida, sin esas plagas que tenía encima de él. ¿Cómo podemos explicar que después que conoce a Cristo, se entrega a Él, puede abandonar esas cosas y que ya no le hacen falta, que ya no le hace falta la marihuana, ya no le hace falta el cigarrillo, ya no le hace falta la cerveza, ya no le hace falta la prostitución? ¿Qué ocurrió? Sencillamente lo que ocurrió es que la presencia de Dios entró en él. Y al entrar la presencia de Dios ya no necesita de esas cosas que el mundo tiene. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Esa vida que el hombre necesita no simplemente es la subsistencia, porque todos los seres vivos subsisten. La diferencia entre un caballo y nosotros es bastante. Digo yo, gracias por los dos amenes, pero digo yo que es bastante. Si usted todavía llega a patear a su mujer, todavía sigue siendo cuadrúpedo. Si patea. Si todavía a usted, señora, se le lanza a mordiscos a su marido y lo tiene todo mordido, todo como si tuviera varicela. Y le arranca los pedazos con las uñas. Todavía tiene una mezcla de águila y qué otro animal muerde, ya sabe usted cuál otro. ¿Se da cuenta? Pero la diferencia es tremenda de un verdadero cristiano, de una persona convertida a Cristo y un animal. Hay una diferencia muy grande. Muy grande. Digo, muy grande. Oiga, le doy un detalle sencillo. Si todavía usted va por la calle y mira para todas partes y ve un poste y ahí se orina, todavía tiene características de animal. ¿O no es cierto? Yo no le voy a decir el nombre, pero hay un animal que va por la calle corriendo y levanta una pata y se orina en los postes, se orina en el jardín. Levante la mano los que todavía tienen esas características. Ya usted sabe a quién se parece, porque los seres humanos no fuimos hechos para eso. Somos hechos para ser disciplinados, para gobernar nuestra propia vida. Amén. Alabado sea el Señor. Pero hay una diferencia grande, y la diferencia es que el caballo se muere y se acabó, porque solo es materia. Pero el ser humano tiene un alma que no se acaba con la muerte. No se acaba con la muerte. Alabado sea el Señor. Y como tiene un alma que no se acaba con la muerte, le voy a leer este versículo que está en Eclesiastés 12, versículo 7. Dice: y el polvo vuelva a la tierra como era polvo, y el espíritu vuelva a Dios
que lo dio. Ahí está claro. Pero cuando muere el caballo, ningún espíritu sale de él, porque no tiene una parte espiritual. Y por eso es que usted no ve un caballo con las patas de adelante levantadas y con una pluma en la mano y un escritorio al frente escribiendo. ¿Ha visto usted un gerente caballo? Tal vez lo sea, pero no animal. Nunca vemos una vaca con una pata de adelante puesta en la cabeza. ¿Y qué hace ahí vaca? Meditando aquí en las cosas del mundo. Nunca verá usted un animal meditando, porque no tienen un alma. Esa es la gran diferencia. Pero usted y yo sí nos podemos sentar a meditar lo que vamos a hacer. Por eso no puede haber ignorante. Todo el que se va al infierno no fue solamente ignorante, fue mucho más. Se perdió porque quiso. Poder en el nombre de Jesús. Esa alma, ese espíritu vuelve a Dios. El caballo se va, si fuera en la República de Chile, se va a la mesa también en pedacitos. Se lo comen. Y en muchos países se lo comen, igual que nos comemos la vaca. La vaca no tiene que estar pensando qué será de mis hijos el mañana. No tiene esas preocupaciones que usted y yo tenemos. Cuando un becerro empieza a crecer, lo único que se vuelve es codiciable. Y pasa el carnicero mirándolo y dice, ya, lo voy a dejar que tenga 5 libras más. Y me lo compro y lo vuelvo libras. Unos lo fritan, otros lo cocinan, otros se lo comen crudo, pero se lo comen. Se lo comen, lo desaparecen. Pero usted y yo tenemos un alma. Y por esa alma que tenemos vamos a dar cuentas a Dios. Por esa alma que tenemos inteligencia, sabiduría. Porque la vida de Dios se metió en nosotros. Dice el escritor a los Efesios, alabado sea el Señor, en el capítulo 2, y nos damos cuenta por qué. ¿Por qué perdimos esa vida? ¿Por qué la perdimos? Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero alguien me podrá decir, bueno, yo no estaba muerto, yo vine a la iglesia y conocí a Cristo, pero yo no estaba muerto. Sí estaba muerto. ¿Qué estaba muerto? ¿Qué estaba muerto? Su alma y su espíritu. Tiene que volver a entrar, escuche esto, tiene que volver a entrar, así como el Señor sopló sobre aquella maqueta, aquella momia, aliento de vida, y desde entonces fue un ser viviente el hombre. Asimismo, cuando la persona cae en delitos y pecados,
muere espiritualmente, está muerto. Por eso una persona que se va de la tierra, que muere sin Cristo, no lo busque en otra parte, averígüese en las páginas amarillas del infierno y allá lo va a encontrar. No lo vaya a buscar en otro lado. Murió en delitos y pecados, se perdió para siempre. Amigo que me escucha, la Biblia dice que los que se van a perder son incontables como la arena que está a la orilla del mar. Son incontables. ¿Por qué? Porque tienen inteligencia, tienen espíritu, tienen alma, tienen sabiduría, tienen un raciocinio pleno, la inteligencia. Fuimos dotados de muchas cosas para escapar del mal. La palabra dice que el sabio ve el mal y se esconde, huye. Porque la persona tiene sabiduría en sí. Tiene sabiduría. Que muchos no hacen caso de la sabiduría de Dios y se van metiendo, enredando en delitos y pecados hasta la muerte espiritual. La persona muere espiritualmente. Y entonces está caminando, va y viene, trabaja, lucha, come, bebe como cualquier ser humano, pero su alma está muerta. Y por eso en ese ser humano hay una necesidad terrible, una necesidad que no la sacia nada. Y por eso muchos se tiran de los puentes abajo, se le tiran debajo de la llanta. Hermano, mucha gente que muere en accidentes en las calles no es porque el conductor de un carro lo atropelló, sencillamente lo atropelló. No es porque lo atropelló, es porque él se le tiró debajo de la llanta. Uno tiene que ir viendo. Yo le he tenido que decir a unos cuantos, bueno, quítese de ahí. Yo tengo que pasar, este vehículo pesa. Si usted no tiene nada que perder, yo sí. Porque unas cuantas veces he visto personas con la intención de tirarse. Y pobre el conductor, sea quien sea, que cuando se da cuenta está pasando las llantas del vehículo por encima de un ser humano. Y no fue que lo atropelló, fue que se le tiró. Muchos desesperados se tiran cuando el tren transitaba aquí en Guatemala, en aquellos años ya casi ancestrales. Muchos cuentan de las cantidades de personas que se le tiraban a las llantas, como no son llantas de caucho, sino de hierro. Era cuestión de acostarse ahí en la carrilera y se acabaron los problemas en la tierra y siguieron los problemas en el infierno. Porque lo que muchos creen es que, bueno, si me mata un tren, si me mata un carro, si me tiro del puente abajo, si me doy un balazo, si me tomo un veneno, se acaban los problemas. Sí, se acaban aquí, sí, pero siguen los del infierno, que son eternos. La sangre de Cristo tiene poder. Los problemas del infierno no los resuelven abogados, diputados, presidentes, reyes, políticos, dinero, fama. Nada resuelve los problemas del infierno. La persona se pierde porque quiere.
En muchos países, las llantas de hierro de los trenes son testigos mudos de cuántos hombres y mujeres han quedado debajo de las llantas, despedazados, en su desesperación. Que la persona muerta en delitos y pecados, el que tiene un delito, huye. La persona que ha cometido una infracción en la ley, huye. Huye. ¿De quién? De la policía, de los jueces. Huye, se esconden. Algunos hasta se hacen cirugías plásticas en la cara. Algunos hasta se dejan crecer la barba para que no los conozcan, porque están huyendo, porque tienen un delito. Pero aquí no solo es un delito, aquí estábamos muertos en delitos, una cantidad de delitos que teníamos una sentencia. Usted no ha oído que a veces escuchamos por las vías noticiosas que le dieron una sentencia a X persona y le pusieron 300 años de cárcel? Eso da risa. No, y el pobre tal vez le faltan unos 2 años para morirse y le están poniendo 300. Eso como que lo están sentenciando de una vez el juez al infierno eterno. Allí es que va a pasar los 300 años de condenación. ¿Por qué? ¿Por qué tantos años de sentencia, de condena? Porque los delitos se fueron sumando, uno y otro y otro y otro y otro. Y uno daba 10 años, otro 20, otro 50, hasta que le fueron sumando. Imagínense los delitos nuestros. Se nos fueron acumulando y acumulando y teníamos una sentencia eterna que no la podíamos pagar de ninguna manera. Y estábamos muertos y condenados por nuestros delitos a la perdición y condenación eterna. Poder en el nombre de Cristo. Pero gloria a Dios que envió a Jesucristo a la tierra y dice que Él nos dio vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Todos los que estamos aquí, que ya tenemos a Cristo en el corazón, llegamos muertos al camino del Evangelio, muertos en delitos y pecados, y llegamos y nos predicaron el mensaje de Dios y nos hicieron una invitación y nos dijeron: ¿quiere usted, necesita a Jesucristo en su corazón, en su alma? Y dijimos: sí, pues pase aquí, vamos a orar por usted. Y recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y el día que entró la presencia de Dios en nosotros, de nuevo, como el soplo, ahora no fue el soplo en la nariz, ahora fue la presencia de nuestro Salvador. Y cuando la presencia del Salvador del mundo, del que murió en la cruz del Calvario, del que pagó nuestra sentencia, cuando esa presencia entra, el espíritu vive, el alma vive. Y empezamos de nuevo a ser seres vivientes. A ser seres vivientes. Oiga, mi hermano y mi hermana, por eso es que corremos para el templo a adorar. Por eso tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Por eso muchos de nosotros, si podemos poner la Biblia de cabecera, la ponemos.
Amamos la palabra de Dios. Amamos la presencia de Dios. Amamos la iglesia donde nos congregamos. Amamos donde nos hablan la verdad. Amamos la verdad divina. La amamos. Eso no es una imposición. Nadie nos puede imponer eso. Nadie nos puede imponer eso. Eso sale del alma. Usted ama a Dios no con la carne. La carne es la menos que ama. No, usted ama a Dios en su espíritu, con su alma. Su alma, mi alma está sedienta del agua cristalina. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hay un hambre, pero un hambre en la carne. La carne no le gusta esto. Ahí usted y yo estamos vestidos todavía de este cuerpo de carne. Pero por esta carne no estuviéramos aquí hoy. Por esta carne estuviéramos durmiendo. Sí. Por esta carne estuviéramos comiendo, ya fuéramos por el almuerzo. ¿Por qué vino usted en ayuno? ¿Por su carne? No. La carne le dijo 50 veces, no, ayuno. Acuérdese que usted está debilitado. Acuérdese que usted se va a morir. La carne le da un montón de consejos, sugerencias. Acuérdese que a usted cuando está en ayuno le da mucho sueño. Acuérdese que usted cuando está en ayuno le da una ansiedad de salir y entrar. Mejor no ayune. Esa es la voz de la carne. Pero su alma dice, sí, necesito que me lleven. Necesito a Dios. Aleluya. Como estábamos muertos en esos delitos y pecados, dice la palabra, en las cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Conforme al príncipe de la potestad del aire, de las tinieblas, que se llama el diablo. Que el Señor lo reprenda. Seguíamos, como estábamos muertos en delitos y pecados, seguíamos la corriente. Todo lo que el mundo fuera a hacer, allí estábamos. Que se iba a hacer la feria del barrio, del pueblo, ahí aparecíamos. Que iban a poner la alfombra en la calle, ahí aparecíamos, siguiéndole la corriente al mundo. Que se iba a hacer la parranda en el atrio de la iglesia donde asistíamos y también corríamos. Porque no sé si el cura que fue su pastor le gustaban las parrandas como el cura que yo conocí. A ese le gustaba, ahí en el mismo atrio hacían unas parrandonas, hermano, y allí bailábamos como trompos. Endemoniados. La corriente del mundo. ¿Ha visto usted el cura bendiciendo la cervecera nacional? Claro que sí. A él le gusta. Les gusta.
echándole supuestamente agua bendita a la cerveza para que mate a los pobres bolos, borrachos, degenerados de la calle. Un borracho decía: me estoy tomando algo que está bendito. Y ya pasó el curita con su brochita echando la bendición. Eso no está bendito, eso es maldito. Eso está bajo una maldición. Todo el que se toma eso está tomando maldición. Está llevándole la corriente al demonio. El Señor lo reprenda. Mire, dice el verso 3, en los cuales también todos nosotros, no nos escapamos, todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿cuántos lo creen? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. ¿Cuántos sienten esa vida? Sí, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué tremendo privilegio. Nos dio vida cuando estábamos muertos en esos delitos y pecados. Nos resucitó de nuevo. Nos resucitó. Ningún vivo resucita. El que resucita es el que está muerto. Él nos resucitó. ¿Por qué nos resucitó? Porque estábamos muertos. Y nos dio vida. Y a diferencia de aquel Adán que le sopló en la nariz, a usted y a mí entró la presencia de Dios en nuestro corazón y se regó por todo nuestro ser, y todo nuestro ser empezó a sentir que tenemos la vida de Dios, y empezamos a decir que somos de Él. Y hay gente que se avergüenza de decir que es cristiana evangélica, pero el que verdaderamente se ha convertido no se avergüenza. Él dice: es un privilegio. Es un privilegio ser cristiano. Es un privilegio ser cristiano. Si usted no lo es, se está perdiendo un gran privilegio. Alabado sea el Señor. Qué bueno es Dios. Qué importante es esto, hermano. Qué importante es que la vida eterna y la vida de Dios, que es eterna, por supuesto, se ha metido dentro de nuestra vida. Y entonces vivieron. Mire, hermano, hay gente que ha llegado al conocimiento de Dios, al conocimiento del Evangelio, todos enfermos, con una cara como la que ya mencionamos hace rato, que uno no sabe de dónde vendrá este. Una cara terrible, hermano. Todo deprimido, todo encorvado, azotado, matado por el diablo, no solamente el alma, sino el cuerpo también arruinado. Hay gente arruinada, que el enemigo los ha arruinado completamente, y han llegado al conocimiento de Dios, han entregado su vida a Él y ha empezado, hermano, una transformación
no solamente adentro, afuera también. Ha empezado el cuerpo a recibir vida. Las plagas se han ido, las enfermedades se han ido. Oiga, la maldición se ha ido. Sí, hermano. La miseria, la enfermedad. Hay algunos que les han pasado como aquellos árboles, hermano, que se compra un veneno y se fumiga y se cae una parte, pero la otra parte de las plagas quedaron ahí. Y entonces va el hombre a hacer el reclamo a la veterinaria donde compró el veneno. Mire, yo fumigué mi árbol y se cayeron unos pocos, pero sigue todo plagoso. Y le dice el vendedor, lo que pasa es que tiene varias plagas. Y con este veneno se le cae esta plaga. Con este se le cae la otra. Con este se le cae la otra. Y este otro para la pata. Mire, hermano, hay hombres y mujeres que llegamos al evangelio con unas plagas encima. Plagas. No era una plaga, eran plagas. Y nos pusieron acá en una iglesia donde nos enseñan la palabra y donde esta palabra nos ha fumigado. ¿A cuántos los ha fumigado esta palabra bendita? ¿Se le han ido todas las plagas? ¿O todavía le queda alguno? Si todavía le queda alguno, le aplicamos otra fórmula, porque esto tiene muchísimas fórmulas para desparasitar, para quitar plagas, para quitar maldición, para quitar engaño, para quitar vicio, para quitar inmundicia. Puede alabar al Señor, hermano. Lástima de los que se quedaron en la casa, porque como sabían que era ayuno, mejor ni voy. Después llamo que estoy enfermo. Enfermo, pero ya va por la tercera refacción. Qué terrible. Qué terrible. Porque esta palabra bendita es un desplagador total, un desparasitante. Se va la maldición de la bruja. Si una bruja lo ha embrujado a usted, el día que se entregue a Cristo, la maldición de la bruja se va, del hechicero. No hay plaga que se le meta. Oiga, aquellos árboles que lo fumigan con todos la fumigación correspondiente, no hay plaga que se le meta. Pues al verdadero cristiano no hay plaga que se le meta. No hay. No hay. Y si se le llega a meter como entró, sale. Y si lo llega a atacar el enemigo, sale, porque más poder hay en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Que alguien le dé por tirarle maldiciones, no importa, tranquilo, que entre más maldiciones le tire, Dios le da una vuelta y se las convierte en bendición. Si usted tiene a Cristo, la presencia de Dios en su vida, no hay plaga que se le meta. Plaga que quiera pegar ahí, se muere. Poder en el nombre de Jesús. Poder en el nombre de Jesús. Esa es la vida. La vida de Dios en nosotros. Cuando caminamos, vivimos, andamos con esa vida
no hay muerte que se meta. Gloria a su nombre. Porque el día que conocimos a Cristo vivió nuestro cuerpo. Se le fueron todas las plagas que lo tenían azotado, la miseria, la ruina. Hay gente que llega al evangelio arrastrándose en una miseria como si fuera una culebra. Las culebras son las que se arrastran en el puro polvo y comen polvo. Mucha gente, por servirle al diablo, tienen que comer polvo de la tierra. Pero el día que se entregan a Cristo, Él los va a levantar. Los va a levantar. Porque la vida entró en ellos. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Qué bueno es el Señor. La palabra dice en el capítulo 1 de Juan, el versículo 4, nos habla de la vida de Dios. Capítulo 1 de Juan, versículo 4, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él, hablando de Cristo, estaba la vida. Por eso cuando esa presencia entra en nosotros, en un ser humano, entra la vida. Entra la vida. En el capítulo 11 de Juan, dice la palabra, hablando de esa vida. Capítulo 11, verso 25. Aleluya. Le dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, va a vivir. Le estaba hablando de uno que estaba hacía 4 días enterrado, pero también estaba hablando del que cree en Él. El que cree en Él, la persona que no había encontrado a Jesucristo, estaba muerto en delitos y pecados. Pero en el momento de creer en Él, de recibirlo como Salvador de nuestra alma, entonces vivimos de nuevo. La vida vuelve a nuestra vida. Gloria al Señor. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea el Señor. Lo que el hombre, la persona necesita es creer en Él, abrir su corazón, recibirlo como Salvador de su alma, y entra la vida. Alabado sea el Señor. El pecado destruyó la comunión con Dios y nosotros. Nos mató el alma. Morimos en delitos y pecados. Pero Él nos dio vida. Él nos dio vida. Gloria a su nombre, porque Él nos dio vida. El capítulo 5 de Juan dice la palabra en el verso 24. Glorificado sea Dios. Juan capítulo 5, verso 24. De cierto, os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, oiga esto,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mira, hermano, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. La persona necesita escuchar la palabra de Dios. Toda persona. Por eso la iglesia tiene que ser una iglesia evangelizadora. Una iglesia que no esté encerrada en una cárcel. Que muchos templos se han vuelto cárceles. Los pecadores necesitados en la calle, dice, por aquí nadie viene a predicar. Eso era antes que pasaban a predicar, pero ahora nadie nos viene a predicar. La iglesia que tiene la vida de Dios en su vida no puede estar encerrado. El templo no es una cárcel. Esto no es una cárcel para nosotros. Tenemos que predicar en las calles, en los parques. Tenemos que predicar por las casas. Tenemos que predicar por la radio, predicar por la televisión, predicar por diferentes medios. Porque la persona sin Cristo necesita oír la palabra. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Por el oír de la palabra se va a entrar la vida en la persona, la vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es una bendición poderosísima. Gloria a su nombre por siempre. Después de tener la presencia de Dios en nosotros, tenemos la vida. Ahora tenemos la vida del cuerpo, tenemos la vida del alma y tenemos la vida del espíritu. Hemos resucitado. Hermano, no es un cuento. Hemos pasado de muerte a vida. Yo no sé cuántos de ustedes sienten la vida. Si usted siente la muerte todavía, no es de Dios. Porque el que es de Dios no siente la muerte. Siente que la vida lo gobierna. Y por eso es que en muchas ocasiones usted ha estado cansado del trabajo. Y muchos salen directamente del trabajo y se van al templo, al culto. Porque si van a la casa ya no les da tiempo. Ese es un esfuerzo. Pero ¿por qué es capaz de hacerlo? ¿Por agradar a alguien? No, es porque tiene la vida adentro. Y esa vida es mayor que la fuerza humana, la vida de Dios. Yo he visto gente enferma arrastrando los pies, arrastrando su carne, pero tienen un motor que es el Espíritu, que los mueve. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. La vida de Dios está en nuestra vida. Y si está en nosotros, hemos pasado de muerte a vida. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito su nombre para siempre. Esa vida no la podemos perder. Debemos permanecer en ella. Y ella debe permanecer en nosotros. No debemos tener una simple subsistencia como los animales. Debemos tener la vida de Dios. La vida de Dios. ¿Sabe que cuando una persona tiene la vida de Dios, tiene elementos poderosos de defensa? Como por ejemplo,
La presencia de Dios nos da discernimiento. Podemos discernir y conocer muchas cosas, muchas trampas. Gente que se acerca con una trampa a hacerle daño, pero no se acerca como se le acerca una fiera. Una fiera no puede transformarse. El demonio, el diablo, que el Señor lo reprenda, sí se puede transformar. Se puede vestir de oveja siendo un lobo, y se le acerca con la lana, y lo que le ven, los que lo están viendo, es la lana, pero es un lobo rapaz. Pero si la persona tiene la presencia de Dios, detecta, ese está metido en una lana que no es de él, es lana prestada, es del lobo, es una loba, es un lobo. La presencia de Dios nos da inteligencia. La persona se vuelve sabia, entendida, cuando se mueve la presencia de Dios en él. Es una persona viva, que tiene deseos de buscar a Dios. No le huye al ayuno, no le huye a la vigilia, no le huye al estudio de la palabra, no le huye a los cultos. Amén. Hay un discernimiento, hay una vida adentro, hay un anhelo profundo de congregarse, de adorar, de servir. Y no simplemente es para congregarse. No se congrega allí para que lo vean. Ahí, aquí estoy, mire, aquí estoy. Aquí estoy. Sí, ya lo vi, que está dormido. Sí, aquí estoy. No se congrega para que lo vea nadie. Se congrega porque tiene una vida. Se mueve algo adentro. Se mueve algo adentro. Algo eterno. Alabado sea Dios. Juan capítulo 7 dice el verso 38 del capítulo 7 de Juan. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí. El que tiene la presencia de Dios, el que tiene al Señor, de su espíritu corren ríos de agua viva. Es decir, tiene un movimiento interno continuamente. Hay un coro que alguien escribió hace muchos años y dice precisamente eso. Hay una fiesta continuamente en mí. Continuamente en mí. Desde que a Cristo yo conocí. Esa es una realidad. Esa es una realidad que hemos vivido los cristianos, los creyentes. Ese fuego, ese río de agua viva. Un río es río porque tiene salida, entrada y salida. Si no tiene salida, es un estanque, es una laguna, es un pozo ciego, es un estanque lleno de larvas, de insectos. El río tiene una corriente, se purifica solo. Alabado sea el Señor.
Y esa persona que tiene la presencia de Dios tiene un río, no es un estanque, ni es una laguna llena de moscos, cucarachas, zancudos, arañas o culebras. No, es un río. Es un río que salta para vida eterna. Para vida eterna. Gloria a su nombre. El verso 39 dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Ese es el Espíritu de Dios. La vida de Dios en nosotros se mueve continuamente. Se mueve. Hay muchísimo que decir de la vida. Termino con un relato que está escrito en el primer libro de los Reyes, el capítulo 3, del versículo 16 al 28. Usted lo puede meditar, yo se lo voy a decir. Lo puede meditar en su casa, porque es una experiencia tremenda que está escrita ahí. Es la experiencia de dos mujeres. Una dio a luz su hijo. La otra, después de 3 días, dio a luz también. Pero la primera que había dado a luz se acostó a dormir y se recostó encima de la criatura, la asfixió, la mató y no se dio cuenta. Pero cuando se despertó y vio que su hijo estaba muerto porque ella lo había matado, entonces se levantó con cuidado, porque la otra también estaba en la misma habitación, le quitó el niño vivo, lo puso al lado de ella, y luego el muerto, de ahí aquel dicho popular: le echaron el muerto. Hay muchos dichos, proverbios populares que han salido de la palabra de Dios. Porque esta, dándoselas de lista, se llevó el muerto y se lo puso al lado de la otra. Y se llevó el vivo y se hizo la dormida. Pero esta mujer que había matado a su hijo, no le importó. Ella lo que le importaba era tener uno, aunque no fuera de ella, como un pretexto para no asumir responsabilidades, que ella había matado el hijo. La que tenía el hijo vivo, también en la madrugada despertó para darle comida a su hijo y encontró que estaba muerto. Pero le entraron dudas y dejó que amaneciera el día. Cuando amaneció, se quedó viendo y dijo: este no es el hijo mío. El mío es aquel que está vivo. Y la otra dijo: no, ese es el mío. Y la palabra del uno contra el otro, y se fueron. El pleito se agrandó y llegó al rey, a Salomón. Y Salomón hizo un juicio tremendo. Por eso es que también sale otro dicho de esa misma palabra: una sabiduría salomónica. Porque eso fue un escándalo en toda la nación. ¿Cómo se hizo ese juicio? ¿Cómo hizo ese juicio? ¿Cómo hizo ese hombre para entender quién era la madre del que estaba vivo y quién era la madre del que estaba muerto?
Sencillo, pero que Dios le dio sabiduría. Como las dos reclamaban el vivo y ninguna se hacía cargo del muerto, porque la otra le había echado el muerto. Entonces Salomón dijo: tráigame en una espada, aquí vamos a repartirlo, lo vamos a cortar por la mitad y un trozo se lo damos a esta y un trozo a la otra. Pero él esperaba la reacción de la verdadera madre. Y entonces ya tenía la espada lista para cortar al muchacho. Y la propia madre dijo: ¡ay! No, no lo mate. Prefiero que se lo dé a ella, pero que mi hijo esté vivo. ¿Da cuenta? Y dice la palabra, usted lo puede leer, que la otra porfiaba diciendo: no, 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 mátelo, quiten un pedazo, deme un trozo a mí, yo necesito un trozo. Esto es una enseñanza importante. Esto habla de la persona que ama la vida y de la persona que no le importa la vida. Y estamos hablando de la vida de Dios, no de la vida física. Hay gente que no le importa su vida espiritual. Yo le aseguro al 1000% de muchas personas que hoy, por la pereza, por cuestiones triviales, no están aquí. Les da igual. Hay gente que le da igual quedarse en su cueva, digo, en su casa, que estar en el templo, adorando. No les importa, porque no aman la vida. ¿Quién es el que corre? ¿Quién es el que se desespera? El que está vivo. El que está muerto no siente. Mire que esta mujer se acostó encima de su propio hijo con 3 días de nacido y lo mató. Y todavía quería que mataran el otro. ¿Para qué quiere un pedazo? Sencillamente lo que quería era que lo mataran. Pero Dios le dio sabiduría a Salomón y dijo: esa mujer que le duele que vayan a matar a este otro niño es la madre de él. Entréguenselo a él. El que ama la vida tendrá la vida. El que luche por la vida de Dios la tendrá. Este es un precio alto que hay que pagar. No crea que usted se mantiene vivo simplemente sentado con los brazos cruzados. No, hay que luchar, hay que batallar. Yo amo la vida. Yo necesito la vida de Dios en mí. Yo necesito que esos ríos de agua viva corran por mi ser. Que se mueva la gloria de Dios, la presencia de Dios. Sin ella no quiero nada. Sin ella no servimos para nada. Somos metal que resuena y címbalo que retiñe. Somos paja seca para el fuego. Es la presencia de Dios la que lo va a mantener a usted diferente a los demás. La que lo hace diferente. La que lo mantendrá apartado del mal. La que lo mantendrá, la presencia de Dios lo mantendrá apartado del pecado. No se hundirá en el pecado si tiene la presencia de Dios. Si no la tiene, se corrompe. Si no la tiene, se hunde. Lo que va a estorbar que usted se meta en la suciedad y en la corrupción es la presencia de Dios en su vida. Póngase de pie. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos. Hable con el Señor. Hable con el Señor.
¿Cuántos han perdido esa vida? Oye, ¿cuántos se han acostado a dormir y cuando se han levantado ya espiritualmente están muertos? ¿Cuántos se han corrompido, se han perdido, se han echado a perder, han dejado salir la vida? Se les ha entrado la muerte, se les ha entrado el pecado. Joven, señorita, caballero, si usted no tiene a Cristo en el corazón, si usted necesita a Cristo, el altar está abierto. El altar está abierto. Dios le bendiga. Si necesita reconciliar con el Señor, recibir a Cristo como Salvador, Dios le bendiga. El altar está abierto. Es un momento importante. Y a mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Necesitas a Cristo. Encontré en la cruz. El altar está abierto. Porque Cristo mis deudas pagó. Necesitas a Cristo. Vida nueva encontré. Dios bendiga estas vidas que vienen al Señor. Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. La vida de Dios en nosotros. Yo me rindo a los pies. La vida de Dios. Mi Señor, porque fui un infiel pecador. Yo me rindo a los pies de Necesita la vida de Dios. Señor, porque fui un infiel pecador. Vida nueva encontré en la cruz. Gloria a su nombre. Porque Cristo mi Necesita la vida. pagó. Si alguien más necesita la vida de Dios, Encontré hoy hay oportunidad. cruz de Jesús, porque Cristo Gracias, Señor. la pagó. Gracias, Señor. A mi vida se la debo a Jesús, porque Gracias, Él Señor. murió en la cruz por mí. Gracias, Señor. Y a mi vida se Gracias, la Dios. debo a Jesús, porque Él murió en la cruz. Gracias, Señor.